Hola, estudiantes de séptimo y octavo año básico, les habla su profesora Valentina, espero que estén bien en sus hogares. La clase de hoy es Historia, la cual se titula Las primeras civilizaciones. Las primeras civilizaciones, observamos en la imagen las distintas demostraciones culturales de las primeras civilizaciones. Podemos encontrar a Egipto, a India, a las civilizaciones americanas, también podemos encontrar a China, a Mesopotamia, y vamos a ver qué tienen en común estas civilizaciones y por qué nosotros llamamos primeras civilizaciones a este grupo. ¿Cómo surgen? Bueno, hace 3200 años antes de Cristo, algunas sociedades comenzaron a establecerse en ciertos lugares cercanos a ríos, donde podían encontrar alimento y una tierra fértil, y estas, al momento de que se quedan en un lugar establecido viviendo, eso le da tiempo y le da espacio para desarrollar otro tipo de actividades, como por ejemplo el desarrollo tecnológico, sobre todo en el ámbito de la agricultura y la alimentación. También otro punto muy clave es la invención de la escritura. Qué importante es dejar por escrito, por ejemplo, contratos, por ejemplo, testamentos. Hoy en día ocupamos la escritura para todo, para poder comunicarnos, lo más importante. Estas civilizaciones crearon su propia forma de lenguaje, su propia forma de escritura. Y lo más increíble que fueron las primeras demostraciones de un lenguaje propio, de una cultura propia. Ahora, civilización, ¿qué significa? Es una forma de organización social, política y económica que tiene gran complejidad y tienen ciertos elementos que la hacen característica, como por ejemplo la organización en torno a ciudades. Acá encontramos en las imágenes que están a tu izquierda el sigurat de la ciudad de Ur, de Mesopotamia, la primera civilización, Memphis también en Egipto. También había gran cantidad de población con distintos trabajos especializados, como por ejemplo artesanía, comercio, funciones militares, religiosas y políticas. También se incluían los campos a los alrededores para obtención de las materias primas, para obtención de alimentos, para obtención de madera, para obtención de materiales para la artesanía también. Gracias al comercio y al trueque, al intercambio de productos entre otras aldeas vecinas, no tan desarrolladas como las civilizaciones, se podían obtener grandes recursos que no existían en estas regiones. ¿Cómo se conformaban estas sociedades? ¿Cómo era esta organización de las civilizaciones? De acuerdo a las tareas desempeñadas y la posesión de bienes, cuánto dinero, cuántos bienes, no dinero, disculpen, cuántos bienes tienen estos sujetos. Las personas pertenecían a estamentos sociales. Vemos que en lo más alto de la pirámide social podemos encontrar, en este caso, a un faraón, el cual cumplía los cargos máximos políticos dentro de Egipto. Luego, en el siguiente escalón, podemos encontrar a los sacerdotes, los cuales cumplían funciones religiosas, muy importantes para las civilizaciones, ya que éstas eran politeístas y creían en bastantes dioses. Ahora, ellos también poseían los estados teocráticos, que justificaba que el poder que tenía la máxima autoridad política estaba respaldado por los dioses.
era un poder centralizado, también después, por ejemplo, del sacerdote, o sea, primeramente un faraón, un sacerdote, luego venía las personas de la alta sociedad y luego venía también el cuerpo militar. También tenían la facultad de aplicar normas a los habitantes de las ciudades vecinas también. Y podían exigir tributos de productos o servicios, los cuales venían de aldeas exteriores a la civilización que pedían a cambio de protección militar o a cambio de exigir en realidad ayuda, exigir una donación o un tributo en realidad a los máximos representantes políticos y religiosos que tenían las civilizaciones. Por ende, era habitual que la religión fuese parte del poder del rey. Se justificaba este poder en base a la religión. Y acá, como les comentaba, la escritura fue muy importante para estas civilizaciones, para su comunicación. Y en estas dos imágenes encontramos la escritura cuneiforme de Mesopotamia y la escritura china, una de las más antiguas estas dos. Se llevan por poco tiempo cuando se crearon. Ahora, surge la necesidad de registrar movimientos de personas y productos, sobre todo para llevar las cuentas de la alimentación, de cuántos productos están extrayendo de la tierra, con cuánta mercadería se están quedando, cómo se va a repartir esa mercadería entre los habitantes de una civilización. Y a su vez, nacen los sistemas de contabilidad, o sea, de llevar cuentas, que condujeron posteriormente ya a la invención de la escritura. Hay un sistema de escritura que está presente, un sistema de cuentas que está presente en América Latina, son los quipus. ¿Cuáles son collares? Son una especie de collares que cada hilo tenía su significado y cada nudo de ese hilo era una cuenta que se llevaba. Si el hilo tenía, ejemplo, 8 nudos, eso ya significaba que existía 120 capacidad de almacenamiento de algún alimento, de algún cereal. Tenían agricultura de alto rendimiento, lo que facilitó la necesidad de alimentar a una civilización, ya que eran gran cantidad de habitantes. También con la ayuda de la invención de los calendarios, descubrieron los ciclos de los ríos, comenzaron a observar cómo funcionaba la naturaleza a su alrededor, cuándo serían los tiempos de cosecha de los alimentos. Y como les dije anteriormente, estas civilizaciones se caracterizan por encontrarse cercanos a ríos. En el caso de Mesopotamia, se encontraba a los alrededores del río Tigris y el río Éufrates. Y la civilización de Egipto, río Nilo. La civilización hindú, río Indo y río Ganges. Y la civilización china, río Amarillo y río Azul. Esta vez nosotros vamos a estudiar la civilización Mesopotamia y la civilización egipcia. Las primeras civilizaciones del cercano oriente. Entonces, el espacio geográfico. Acá podemos encontrar un mapa donde aparece Mesopotamia, donde dice Sumeria, y Sumeria está en el centro de dos ríos. Esos dos ríos, uno se llama Tigris y el otro Éufrates.
Estas aguas se usaban para regar las planicies, utilizándola para un alto rendimiento en la agricultura. Las ciudades más importantes de Mesopotamia eran Ur, Uruk, Kish, Lagash y Umma. Su organización política. Cada ciudad constituía a un estado. Tenía su propio gobierno, leyes y ejército. La autoridad máxima era el rey, que ejercía el poder en representación de los dioses. Las ciudades eran amuralladas y en un lugar central se ubicaba el monumento Templo Sigurán, dedicado al dios principal de la ciudad. El templo también era sede de gobierno, el principal centro económico controlado por la autoridad. ¿Cómo se organizaban los mesopotámicos? La sociedad sumeria era muy jerarquizada y estratificada. Arriba de la pirámide podemos encontrar al rey, luego le seguían los sacerdotes, los jefes militares y funcionarios de alto nivel. Más abajo de la pirámide podemos encontrar a los comerciantes, funcionarios, menores artesanos y campesinos. Ya al nivel más bajo se encontraban los esclavos, que estos esclavos eran por deudas o prisioneros de guerra. Su religión. Los sumerios eran politeístas, por ende creían en varios dioses. Creían en dioses inmortales y muy poderosos. Eran antropomorfos, o sea que tenían formas humanas. Y los 4 dioses principales: An, dios del cielo; Ki, diosa de la tierra; Enlil, dios del aire; Enki, dios del agua, y de gran importancia eran también los dioses protectores de las ciudades. Tenían la creencia de cuando un ser humano fallecía, descendían al mundo interior. Desarrollo cultural. ¿Ellos qué desarrollaron? Los mesopotámicos. Sistemas de contabilidad, invención de la escritura con cuneiforme, que vemos al lado derecho de la pantalla, la primera de la humanidad. Después se sigue la escritura china, astronomía y matemáticas, descubrimiento de 5 planetas y elaboración del calendario lunar de 12 meses dividido en 7 días, como tenemos en la actualidad. ¿Cómo lo conocemos en la actualidad este calendario? Ahora también la creación del sistema de contabilidad sexagesimal y la invención de complejos sistemas de regadío. Hasta aquí dejaremos la lección de hoy. Así que nos podemos centrar en 3 aspectos importantes de la clase. La primera es las características que tienen todas las civilizaciones, que están cercanos a flujos de agua como ríos. Segundo, la invención de la escritura, de un sistema de comunicación, sistemas de contabilidad también, cercanía a las ciudades, tenían un sistema centralizado en las ciudades, donde ahí estaba el poder político, y el poder político emanaba de la religión, o sea, se sustentaba en los dioses. Ahora, en la civilización mesopotámica podemos encontrar, también tenían escritura cuneiforme, también se encontraban cerca de 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. También tenían un sistema estratificado político, donde el poder del rey emanaba de la religión. Y si se me olvida algo más, es tarea tuya volver a ver el video para recordar qué características me faltan de los mesopotámicos. Que estés muy bien, cuídate y desarrolla la guía de contenidos que va a estar compartida en WhatsApp y en las redes sociales, también en la página del colegio. Que estén muy bien.